Hola, muy buenas a todos. Soy Calgaro Tobías, soy alumno de la Escuela Técnica Arquitecto Francisco Pinaroli de sexto primera. Y hoy voy a explicar un circuito RLC. Primero que nada, quiero pedir disculpas si escuchan a perros o gatos haciendo ruidos. Pasa que estoy al aire libre y bueno, es mi única manera de grabar este video. Pero bueno, vamos a proseguir a resolverlo. Tenemos un circuito con 3 resistencias en paralelo que tenemos que tener en cuenta que nuestro valor del batímetro nos da 4927,5 watts. Bueno, en este problema nos pide que averigüemos la expresión compleja de la impedancia en ohmios, el valor de la lectura del amperímetro, el valor de la lectura del voltímetro, la expresión compleja de las intensidades y el valor de cada lectura del amperímetro. Valor de las potencias activas y reactivas de cada impedancia y por último la potencia compleja del circuito. Bueno, primero que nada debemos saber que nos pide expresión compleja de la impedancia en ohmios. Bueno, expresión compleja de la impedancia es decir impedancia total 1 sobre admitancia total. Bueno, ¿y cómo sacamos admitancia total? Bueno, primero que nada debemos tener en cuenta que hay que sacar la admitancia de cada una de las impedancias para luego sumarlas y así obtener la admitancia total. Bueno, ¿y cómo hacemos esto? Bueno, muy fácil. Primero que nada debemos hacer la inversa, o sea, 1 sobre la impedancia 1. Impedancia 1 tiene un valor de 6 más J8 ohms. Bueno, entonces colocamos 1 sobre 6 más J8. Multiplicamos por la inversa, es decir, si acá tenemos 6 más J8, acá vamos a tener que poner 6 menos J8 por 6 menos J8, perdón, sobre 6 menos J8 otra vez. Como acá tenemos una multiplicación por el 1, la parte de arriba queda igual, la parte de abajo tenemos que 6 por 6 es 6 al cuadrado, y J8 es J8 al cuadrado, porque hacemos J8 por J8. Y como acá tenemos más y acá hay un menos, más por menos es menos. Vamos arriba, sigue quedando como está. 6 al cuadrado es igual a 36 y 8 al cuadrado es igual a 64. ¿Por qué hay un signo más acá? Bueno, j al cuadrado vale menos 1 y menos 1 por menos sería más. Entonces por eso el valor que nos da de j8 al cuadrado es positivo. Hacemos la suma, nos queda 100. Y ahora repartimos para cada uno. 6 sobre 100 y J8 sobre 100, ohms a la menos 1. ¿Por qué ohms a la menos 1? Porque es la inversa. Estamos haciendo la inversa, por eso se pone ohms a la menos 1. Y ahí nos da un valor, 6 sobre 100 nos da 0,06 y menos J8 sobre 100 nos da menos 0,08 ohms a la menos 1. Este es nuestro valor polar y ahora para nuestro valor rectangular lo sacamos acá también. Es de 0,1 con un ángulo de menos 53,13 grados, ohms a la menos 1. Bueno, después para admitancia 2, aplicamos la misma fórmula, nada más que en vez de utilizar impedancia 1, vamos a utilizar impedancia 2. Impedancia 2 tiene un valor de 16 más J12 ohms. Aplicamos exactamente lo mismo y nos va a quedar un valor de 0,04 menos J 0,03 ohms a la menos 1, esto de forma polar, y de forma rectangular 0,05 con un ángulo de menos 36,9 ohms a la menos 1. Acuérdense que ohms a la menos 1 porque estamos haciendo la inversa. Admitancia 3, lo mismo, nada más que en vez de usar impedancia 1 vamos a utilizar impedancia 3, y hacemos todo el mismo proceso que hicimos con el primero, con el segundo también, y nos va a quedar un valor de 0,03 menos J 0,07 ohms a la menos 1. Otra vez repetimos, como es la inversa, se pone ohms a la menos 1. Forma polar, forma rectangular, tenemos que nos da un valor de 0,076 con un ángulo de menos 66,8 ohms a la menos 1. Pasamos a la siguiente parte. Admitancia total.
La admitancia total es muy fácil porque solamente tenemos que sumar las tres admitancias y nos da el valor total. Así que colocamos todas las admitancias, admitancia 1, admitancia 2, admitancia 3 y ahí sumamos. Nos da un valor de la parte real, tenemos que es un valor de 0,13 y nuestra parte imaginaria J menos J 0,18 ohms a la menos 1. Esto de forma polar y nuevamente lo pasamos a forma rectangular y nos queda que es un valor de 0,22 con un ángulo de menos 54,16 ohms a la menos 1. Pasamos a, ahora sí, utilizar la fórmula de admitancia total, de impedancia total, perdón. Tenemos que es la inversa de la admitancia total. Admitancia total ya la sacamos, utilizamos la manera polar y nos queda así. Es básicamente lo mismo, nada más que en vez de utilizar la impedancia acá, utilizamos la admitancia. Aplicamos los mismos valores, 1 sobre 0,13 menos J 0,18, 0,13 más J 0,18, y acá hacemos 0,13 menos J 0,18 por 0,13 menos J 0,18. El valor de arriba queda como está, 0,13 por 0,13, 0,13 al cuadrado, menos por menos da más, 0,18 al cuadrado, y luego pasamos acá de este término, volvemos acá a poner lo mismo que acá, porque no podemos sumar una parte real con la imaginaria. 0,3 al cuadrado, 0,017 y 0,18 al cuadrado, 0,032. Hacemos la suma y nos da 0,049. Repartimos 0,13 sobre 0,049 más J 0,18, 0,049. El valor de 0,13 sobre 0,049 nos da 2,6 y el valor de J nos da 3,67. Y acá tenemos que tener que, esta es la parte polar, y acá nos vamos a la parte rectangular, que nos dio un valor de 4,49 con un ángulo de 54,7 grados ohms. Acá sí va con ohms porque porque la impedancia se mide en ohms. Bueno, tenemos que la parte real de nuestro circuito va a representar la resistencia total del mismo, es decir, 2,6 ohms. Y la parte imaginaria va a representar la reactancia total, que es de 3,67 ohms. ¿Por qué ohms? Porque, bueno, la resistencia se mide en ohms y la reactancia también se mide en ohms. Luego de tener, nosotros pasamos acá de forma rectangular porque necesitamos el ángulo para luego poder sacar nuestro factor de potencia, como dice acá. El factor de potencia es el coseno de phi, nada más que eso. Entonces, nuestro ángulo es 54,7, hacemos el coseno de 54,7 y nos da un valor de 0,58. ¿Es un buen factor de potencia? No es bajo, pero tampoco es muy alto, que digamos. Las empresas siempre buscan que el factor de potencia sea lo más cercano a 1 posible. Porque si es menor, si es muy bajo ese número, hasta le pueden dar sanciones a la empresa. Así que siempre una empresa busca que el factor de potencia sea lo más cercano a 1 posible, al valor de 1. Bueno, ahí ya tenemos nuestro factor de potencia. El punto B nos pedía que averiguemos el valor del amperímetro. El amperímetro mide la intensidad, así que si averiguamos nuestra intensidad, vamos a averiguar el valor del amperímetro. Acá vamos a utilizar la fórmula de potencia total, que es resistencia total por intensidad al cuadrado, por intensidad total al cuadrado. Y vamos a... ¿Cómo es? Vamos a utilizar intensidad total. Entonces, ¿qué hacemos? Como intensidad está al cuadrado, vamos a colocar que sea la raíz cuadrada. Ponemos potencia total arriba. Y como acá resistencia total está multiplicando, va a pasar dividiendo. Reemplazamos los números. Tenemos, como dijimos en el principio, nuestra potencia que nos dio en el batímetro fue de 4.927,5 watts. Y nuestra resistencia total, que la sacamos acá, como bien saben, la parte real va a ser nuestra resistencia total. Colocamos y nos da un valor de 43,5 amperes. Y acá tenemos, obviamente, que tiene un ángulo de 0 grados. Pasamos al punto C, nos pide el valor
del voltímetro. Esta también es muy fácil porque nada más tenemos que utilizar el valor de la impedancia total por la intensidad total. Así que reemplazamos nada más impedancia total. Usamos la parte rectangular, 4,49 con un ángulo de 54,7 ohms. Y multiplicamos por 43,5 con 0 grados. Hacemos la multiplicación y nos da 195,3. 4,49 por 43,5 nos da 195,3. Y como es una multiplicación, en los ángulos se suman. 54,7 más 0 es 54,7. Por eso queda con el mismo ángulo. Obviamente, como vamos a averiguar el voltímetro mide en volts. Entonces ponemos volts. Esto es la forma rectangular y acá lo pasamos de forma polar. Después de esto, nos pide que averiguemos cada una de las intensidades y cada una del valor del amperímetro, ¿no? Obviamente, como dijimos en el principio acá, si averiguamos la intensidad, por ejemplo, si averiguamos intensidad 1, sabemos el valor que nos va a dar el amperímetro de que está colocado en intensidad 1. Entonces, intensidad 1 es muy fácil, tensión sobre impedancia 1, obviamente, porque tenemos que averiguar el valor de la intensidad 1. ¿Y por qué no usamos, no sé, tensión 1? Bueno, por eso siempre hay que fijarse en el gráfico. Nosotros tenemos un gráfico que está en paralelo. Esto quiere decir que la tensión es constante. Entonces, si ustedes tienen un circuito con corriente, digamos, continuo, va a ser distinto, porque ahí sí se reparten las intensidades, las tensiones, perdón. Pero como estamos en un circuito en paralelo, no se reparte la tensión, sino que siempre es constante. Por eso utilizamos solamente tensión total. Bueno, en este caso vamos a necesitar pasar nuestra impedancia 1 a un valor rectangular, que nuestra impedancia 1 valía 6 más J8, y pasándolo a manera rectangular nos queda 10 con un ángulo de 53,3 grados. Reemplazamos la tensión, nos da este valor, que ya lo teníamos acá arriba, lo ponemos acá, y nos da 195,3 dividido 10, nos da 19,53. Y como se dividen en los ángulos, hay que restarlos nada más. O sea, 54,7 menos 53,3 grados. Los restamos y nos queda un ángulo de 1,57 grados. Y obviamente la intensidad se mide en amperios. Esta es nuestra parte rectangular y acá tenemos una parte polar. Los resultados de las partes, ya sea si pasamos de polar a rectangular o rectangular a polar, siempre voy a tratar de hacerlo lo más aproximado posible. Es decir, si me da, por ejemplo, 2,86, voy a colocarle 2,9. Y así, nos vamos a manejar con esos tipos de redondeo. Bueno, pasamos a intensidad 2. Obviamente, como la tensión es constante, volvemos a colocar tensión sobre impedancia 2. Realizamos, obviamente, otra vez, en vez de utilizar la parte polar, vamos a pasar nuestra parte polar a parte rectangular, que nos da un valor de 20 con 36,87 grados. Aplicamos 195,3 sobre 20, un valor de 9,765. Y tenemos que 54,7 grados, obviamente como es una división, como bien dijimos, se restan nada más los ángulos. Nos queda un valor de 17,83 amperes. Esta es la parte rectangular y acá pasamos a parte polar. Lo mismo con intensidad 3, la tensión es constante. Impedancia 3 la pasamos, en vez de usar la polar, a rectangular, y nos va a quedar un valor de 15,02 con un ángulo de menos 12,68 grados. Y la parte polar nos va a quedar con un valor de 14,65 menos 3,3 amperios. Esta es nuestra parte rectangular y esta es nuestra parte polar. Vamos a pasar a la otra parte, que el punto E nos pide las potencias activas y reactivas de cada una de las impedancias. ¿Cómo averiguamos potencia activa y potencia reactiva? Bueno, la potencia activa, que se representa con la letra P,
tenemos que es igual a la tensión por la intensidad 1 por... Acá no, así no es la fórmula, digamos, no es R1 sobre Z1, sino que es tensión por intensidad 1 por el coseno de phi. Y el coseno de phi nosotros lo reemplazamos diciendo que es resistencia 1 sobre Z1. ¿Y cómo saco yo resistencia 1 y la impedancia 1? Bueno, nos vamos al gráfico otra vez. Siempre tenemos que tener en cuenta nuestro gráfico. Tenemos, como bien dijimos, nuestra parte real va a representar la resistencia de nuestro circuito y la parte imaginaria va a representar la reactancia de nuestro circuito. Entonces tenemos que ir a nuestro gráfico. Vamos a ir al gráfico. Acá lo tenemos. Y nos da, tenemos que la impedancia 1 es 6 más J8. Bueno, muy fácil. La parte real representa nuestra resistencia y la parte imaginaria representa nuestra reactancia. Entonces, resistencia 1, porque es el valor que nos dan impedancia 1, va a ser 6. Y la reactancia 1 va a ser 8. Entonces, volvemos otra vez a lo que estábamos resolviendo. Y tenemos que, como dijimos, esto se reemplaza. En vez de poner coseno de phi, vamos a poner resistencia 1 sobre Z1. Y es obviamente lo mismo. Reemplazamos la intención, que siempre es constante. Después colocamos la intensidad 1, que es 19,53 con un ángulo de 1,57 grados. Nuestra resistencia va a ser 6, como bien dijimos. Y vamos a utilizar otra vez nuestra parte, en vez de usar la parte polar de la impedancia 1, vamos a usar la parte rectangular. Primero resolvemos la división. 6 dividido 10, 0,6. Y como estamos con el ángulo de este lado, de acá abajo, vamos a tener que cambiar, en vez de ser positivo, a negativo acá. Hacemos 195,3 por 19,53 por 0,6. Nos da este valor en watts, obviamente, porque estamos midiendo potencia. Y lo pasamos de forma, digamos, de rectangular a polar. Y después, para la parte que nos pide la potencia reactiva, necesitamos que se hace tensión por intensidad 1 por el seno del ángulo phi. El seno de ángulo phi vamos a reemplazarlo por reactancia 1 sobre impedancia 1. Como bien explicamos, en el gráfico se encuentra nuestra impedancia 1 y dijimos que la parte real representa la resistencia y la parte imaginaria la reactancia. Así que desde ahí vamos a guiarnos. Reemplazamos otra vez la tensión, la intensidad 1 por, tenemos que la reactancia 1 es 8 y otra vez, en vez de utilizar la parte polar, utilizamos la parte rectangular. Nos quedan 0,8, obviamente vamos a ponerle negativo porque pasa a estar arriba, entonces vamos a poner negativo. Y ahí hacemos 195,3 por 19,53 por 0,8, nos da este valor. La potencia reactiva se mide en bars, entonces vamos a colocar la unidad de medida de bars. Pasamos de forma rectangular a polar, nuestra parte real, nuestra parte imaginaria, y obviamente, como bien dijimos, en bar. Después, lo mismo se aplica con la potencia activa 2, que es tensión por intensidad 2, por, como bien dijimos acá, en la potencia 1, era, en vez de resistencia 1 sobre impedancia 1, se representa como coseno de phi. Pero bueno, nosotros las reemplazamos por resistencia 2 sobre Z2 y aplicamos nuevamente, como lo hicimos en los dos primeros ejemplos. Hacemos 195 con un ángulo de 54,7 grados por 9,765, 17,83 grados, por 0,8, que es el valor de 16 sobre 20, y nuestro ángulo negativo nos da el valor de forma rectangular. Como bien sabemos, la potencia activa se va a medir en watts, y pasamos a nuestra forma imaginaria. Después tenemos la potencia
reactiva, que va a ser lo mismo. Tensión por intensidad 2 por el seno de phi, que el seno de phi lo cambiamos por reactancia 2 sobre impedancia 2. Reemplazamos todos los valores y hacemos todo el mismo proceso. Nos queda un valor rectangular, nos queda un valor polar. Como bien sabemos, la potencia reactiva se mide en bars. Volvemos otra vez, como son 3 impedancias, tenemos que medir de cada una de las impedancias. Entonces vamos a ir acá. Otra vez ponemos potencia activa es igual a 3 por la intensidad 3 por resistencia 3 sobre impedancia 3. Reemplazamos todos los valores, nos queda nuestra parte de forma rectangular y la pasamos a forma polar. Bueno, ahí tendríamos nuestros valores. Obviamente faltaría la potencia reactiva del punto de la impedancia 3, perdón. Reemplazamos todos los valores, otra vez nuestra parte real y nuestra parte imaginaria. Bueno, y ahí tendríamos las potencias activas y reactivas de cada una de las impedancias. Nos falta solamente la potencia compleja del circuito. ¿Y qué es potencia compleja? Bueno, la potencia compleja es sacar el valor de la potencia pasiva, activa y reactiva del circuito. Perdón, potencia aparente, no pasiva. Potencia aparente, que se representa con la letra S, potencia activa y reactiva. Bueno, la potencia aparente es la tensión total por la intensidad total. O sea, muy fácil. Aplicamos, reemplazamos los valores y nos da un valor de 8.495,55 con un ángulo de 54,7 VA. VA es vatio ampere. Así se representa esta potencia aparente. Tenemos nuestro valor rectangular, lo pasamos a nuestro valor polar. Después, obviamente, vamos a aplicar la potencia activa, que es tensión por intensidad total, porque estamos sacando la total, entonces debemos utilizar la intensidad total, por el coseno del ángulo phi, que lo vamos a reemplazar obviamente por resistencia total sobre impedancia total. Eso ya lo sabíamos de un principio, que la parte real representa nuestra resistencia y la parte imaginaria representa la reactancia. Así que reemplazamos nuevamente los valores y nos va a quedar como 4.927,42 con un ángulo de 0 grados watts por la potencia activa, se mide en watts, y la pasamos a polar. Después tenemos la potencia reactiva, que es tensión por intensidad total. Perdón, acá me faltó colocar total. Es igual, tensión por intensidad total por el seno del ángulo phi. Y el seno del ángulo phi lo reemplazamos por reactancia total sobre impedancia total. Reemplazamos nuevamente nuestros valores y nos va a quedar un valor de 6.966,35 con un ángulo de 0 bars, porque la potencia reactiva se mide en bars. Y después pasamos a nuestro valor polar. Bueno, y van a preguntarse, ¿eso ya sería todo? Bueno, sí, pero también podríamos representarla en una gráfica, la representación de nuestras potencias, la potencia activa, la reactiva y la aparente. Como ven, acá tenemos la potencia aparente, la potencia reactiva y la potencia activa, y nuestro ángulo phi, que es de 54,7 grados. Y por último de todo, vamos a realizar la reducción de nuestro circuito. En vez de colocarlo, nuestro circuito, con las 3 impedancias, vamos a reducirlo solamente a una sola impedancia total. En vez de tener impedancia 1, impedancia 2, impedancia 3, vamos a tener impedancia total. Entonces solamente vamos a reemplazar las impedancias, vamos a tener nuestra carga, obviamente va a haber una intensidad porque hay una carga, y vamos a tener nuestra impedancia total. Así que bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido. Y si es así, denle like y compártanlo.